Queridos hermanos, hoy les quiero hablar sobre la conversión de San Pablo. Saben que para nosotros hay dos grandes apóstoles extraordinarios que tienen una vida muy diferente y que apenas se encontraron en sus historias porque en realidad uno es San Pedro, que fue uno de los 12 que siguió a Jesús desde el principio de la vida apostólica, y otro es San Pablo, que no lo conoció históricamente a Jesús, que incluso persiguió al cristianismo primitivo, pero que después en un momento tiene una gran conversión. Bueno, esa gran conversión de San Pablo, la iglesia la celebra el día 25 de enero. Y nos la relata el mismo San Pablo en un texto suyo, pero también la relata un discípulo suyo, San Lucas, que es quien escribe tanto el Evangelio según San Lucas como los Hechos de los Apóstoles. Las dos narraciones coinciden porque ciertamente San Pablo es la fuente misma que cuenta lo que le pasó. Y él cuenta de sí que es un judío que nació fuera de la Tierra Santa y que por eso no conoció a Jesús, porque llegó después de que Jesús hubiera muerto y resucitado, pero que es un judío nacido en Tarso, que es en Asia Menor, y que tenía la ciudadanía romana y que estaba bastante bien educado y que vino a Jerusalén a estudiar en la escuela de Gamaliel, que era un fariseo, un hombre muy culto, muy capaz, y que es uno de los pocos fariseos que se comporta bastante bien frente a Jesús, porque él es el que dice que no lo maten, que dejen, que si esto no es de Dios, el cristianismo, entonces iba a desaparecer. Pero si llegara a ser de Dios, entonces si ellos lo perseguían, entonces iban a estar persiguiendo al mismo Dios. Así que evidentemente San Pablo tuvo un maestro fariseo con todos los problemas que tenían los fariseos, pero con una buena inteligencia, con una buena disposición con respecto a Dios, como para llegar a ver la historia de esa manera en que la vio, ¿no es cierto?, en el momento en que tuvo que dar ese consejo. Bueno, la cuestión es que cuando surge el cristianismo, San Pablo ve a los primeros cristianos como un gran problema para la religión judía, porque es una secta, es decir, un grupo de los judíos que están dejando de cumplir cosas que cumplían los judíos, porque Jesús había dicho que no era necesario el descanso del sábado, porque curaba en sábado, o porque Jesús había dicho que iba a destruir, que el templo se iba a destruir, y entonces el templo era una institución súper importante. Y entonces evidentemente de buena fe, pero muy equivocado, San Pablo estaba del bando de los que odiaban a los primeros cristianos. Tanto es así que cuando se produce el primero de los martirios, que es el martirio de San Esteban, que es un joven seguidor de Cristo, que es ordenado diácono en la iglesia primitiva para que se ocupe de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, dándoles la caridad como hacían los primeros cristianos siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Entonces en un momento a este hombre lo apedrean y San Pablo está presente ahí y no hace nada por evitar que lo apedreen, y al contrario nos dice el relato que cuando apedrean a Esteban, que muere de una manera maravillosamente santo, perdonando a aquellas personas que lo están matando y viendo el cielo abierto y entrando directamente él en el cielo en ese momento, San Pablo cuenta el relato que es el que está sosteniendo los mantos de aquellos que están matando a San Esteban. Bueno, en un momento, cuando empieza la persecución de los cristianos por parte de los judíos, que tiene como clímax el martirio de San Esteban,
los cristianos empiezan a escaparse de Jerusalén, a irse. Y bueno, ¿a dónde van? Bueno, por un lado tienen Egipto, y Egipto siempre ha sido como un lugar negativo, ¿no es cierto?, para los judíos. Y entonces escapan hacia el norte, lo que sería la actual Siria, el actual Líbano, y entonces se dirigen a la ciudad de Damasco. Y entonces San Pablo, sabiendo que hay unos cristianos que están huyendo, pero que van a seguir propalando esta disparate de que Cristo resucitó y todo eso que San Pablo no creía, bueno, él pide cartas a los sumos sacerdotes de Jerusalén para ir a buscar a esos cristianos que estaban en Damasco y para traerlos encadenados para que comparezcan frente al Sanedrín, que era el tribunal que tenían los sumos sacerdotes. Y entonces ellos les dan esas cartas y San Pablo se va. La tradición siempre lo recuerda a caballo, pero en realidad el relato no habla de ningún caballo. Pero es decir, él va furioso a buscar a los cristianos para traerlos para que los maten, ¿no es cierto? Como hicieron con San Esteban, es decir, que verdaderamente está persiguiendo a los cristianos, convencido de que está haciendo bien. Y entonces ahí dice que el relato que una gran luz lo hace caer. Si es la tradición de que estaba en un caballo, lo hace caer del caballo. Si es la posibilidad de que fuera en un burro o que fuera caminando como es más posible, pues se habrá caído, ¿no es cierto?, deslumbrado por una luz que lo enceguece, lo deja ciego. Y él escucha las palabras de Jesús que le dicen: Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces San Pablo se da vuelta totalmente, se convierte y empieza una nueva vida. Y entonces va así a la ciudad de Damasco, donde todos los cristianos están muertos de miedo, porque saben que viene a exterminarlos, pero él viene como un corderito totalmente arrepentido, y ahí va a ser formado en el cristianismo, va a ser bautizado y va a convertirse en un gran apóstol que va a cambiar totalmente la historia de la humanidad, porque como es un apóstol acostumbrado, por el mismo hecho de donde nació, al contacto con los paganos, al contacto con los que no son judíos, tanto romanos como griegos, entonces a él es muy fácil, cosa que no era fácil para el pobre Pedro, que era de una provincia del pueblo de Israel, de Galilea, era un hombre provinciano que nunca había salido de su pequeño mundo. En cambio San Pablo no, era un hombre viajado, un hombre culto, era un hombre que tenía mundo, y entonces lógicamente él puede convertirse en lo que llamamos el apóstol de los gentiles. Gentiles no porque sean gentiles como usamos nosotros como adjetivo, sino de las gentes. Ad gentes significa a los que no son cristianos, a los que están afuera, al mundo, ¿no es cierto? Es decir, a las naciones. ¿Vieron como cuando Jesús dice: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio? Bueno, eso sería ad gentes, ¿no? Es decir, vayan a las gentes, y esos serían los gentiles. Bueno, pero ¿qué quería decirles sobre la conversión? A nosotros nos resulta difícil entender la palabra conversión. Yo tengo escuchado a muchas personas que tienen un cambio en su vida y dicen: yo me convertí cuando fui a Medjugorje y entonces yo no creía en Dios y a partir de ese momento creí en Dios. La conversión es algo no tan puntual, ¿no es cierto? Posiblemente ese día cambió de vida, pero después, bueno, hay que ir trabajando el orgullo, hay que ir trabajando la pereza, hay que ir trabajando la sensualidad, y nosotros nunca terminamos de convertirnos, ¿no? San Francisco de Sales decía que nuestro orgullo moría media hora después que nosotros, es decir, que la conversión siempre es algo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Pero lo interesante
es que tiene que ver con el líquido. ¿Por qué? Porque verter, ¿no es cierto? Vertir, ¿no es cierto? Es derramar un líquido, ¿no? Divertir, ¿no es cierto? Es cuando algo que se derramaba en esto se divierte, ¿no es cierto? Empieza a vertirse en otra cosa. Entonces una persona que está todo el día trabajando se divierte pescando, por ejemplo, ¿no? Es decir, hace otro camino, ¿no? Invertir significa derramarse en una cosa, ¿no es cierto? Pongo todos mis ahorros, todo mi esfuerzo en una cosa, ¿no es cierto? Es una palabra, esta vertir, que es un verbo que se utiliza mucho en la antigüedad. ¿Por qué? Porque en la antigüedad hay un gran problema que es contener el líquido. Veo que nosotros hoy tenemos recipientes bárbaros de plástico en los cuales podemos contener el líquido de vidrio, son baratos, son fáciles de limpiar, son fáciles de tapar, los podemos llevar en un carro que no se vuelcan. Pero en la antigüedad siempre el tema es cómo contener un líquido valioso, sea la leche, sea el aceite, sea, qué sé yo, cualquier cosa, el agua, ¿no? Y entonces por eso la alfarería, ¿no es cierto? Es decir, una de las primeras cosas que hace el hombre son instrumentos, no sé, objetos en donde puede vertir esos líquidos preciosos y que se contengan, ¿no? Entonces, por ejemplo, una boca chiquita para que no se derrame fácilmente ese contenido tan valioso, ese aceite tan importante, ¿no? Por eso la idea de convertir, ¿no es cierto? Que significa esto que se derrama en esto, se cambia, ¿no es cierto? Se convierte, ¿no? Es decir, se vierte para otro lado, tiene que ver con ese derramarse. ¿Se acuerdan la mujer que derrama ese perfume costosísimo, 300 denarios de un perfume de nardo puro? Que 300 denarios es lo que ganaba un jornalero en 300 días de trabajo, así que es el sueldo de casi un año. Así que derramarse, tirarse, eso tan valioso, vertirse, ¿no es cierto?, a los pies de Jesús, eso es lo extraordinario, ¿no? Lo que hace Jesús, Jesús se vierte sobre nosotros, se derrama sobre nosotros, derrama su cuerpo, derrama su sangre en la cruz cuando es cruzado por la lanza, su costado mana, vierte agua y sangre en abundancia, es decir, que Jesús se derrama sobre nosotros. Bueno, convertirse es eso, ¿no? Es decir, este señor que estaba virtiéndose, estaba derramándose en la persecución de los cristianos, porque los consideraba nocivos para el judaísmo y estaba dispuesto a ir hasta Damasco para traerlos encadenados, este señor se convierte, ¿no es cierto? Empieza con esa misma fuerza, con ese mismo entusiasmo, con ese mismo talento a derramarse, pero para otro lado, ¿no es cierto? Al servicio de Cristo, a los pies de Cristo. Dice, vivo yo, no ya yo, es Cristo el que vive en mí. Es decir, su vida es como que ha desaparecido, ¿no es cierto? Porque Él se ha derramado en Cristo y entonces es Cristo, Él está como vacío y está lleno de Jesús, ¿no? Dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en ese momento es cuando descubro que es Jesús el que me da las fuerzas. Bueno, es un hombre extraordinario que verdaderamente hay que conocerlo, que se lo conoce tan bien en sus cartas y que se lo aprecia tanto en su grandeza y en esa idea de ir por todo el mundo. Eso, vieron que nosotros decimos, vayan por todo el mundo y le tocamos el timbre a la señora del cuarto B y nosotros vivimos en el cuarto A y nos sentimos que somos grandes apóstoles. Pero este no, realmente hizo 4 viajes que si ustedes los miran en el mapa no lo pueden creer por cómo eran los viajes en la antigüedad, por los peligros que tenían, por las dificultades que tuvo que afrontar. Él mismo lo cuenta, cuántas veces naufragó, cuántas veces estuvo preso, cuántas veces peligró su vida, ¿no es cierto? Es decir, le pasó absolutamente de todo,
pero porque se convirtió, ¿no es cierto? Es decir, el que se derramaba sobre una cosa empezó a derramarse sobre otra, hasta la última gota de su sangre, porque él muere mártir. Y como es ciudadano romano, y no lo pueden crucificar porque crucificaban a los que no eran ciudadanos romanos, si ese es el caso de San Pedro, a él lo matan cortándole la cabeza con una espada como se hacía con los ciudadanos romanos. Y en ese lugar es donde está hoy la Basílica de San Pedro extramuros, porque está fuera de los muros de Roma, porque era ahí donde se mataba a las personas, fuera de los muros de la ciudad. También el Vaticano estaba fuera de los muros de la ciudad donde murió San Pedro en ese momento. Y bueno, decirles que esto de la conversión, así como les digo que algunas veces usamos un poquito como que exageradamente esas palabras, yo me convertí tal día, ¿no es cierto? Como si fuera un acto puntual y es algo que todos los días tenemos que volver a empezar. Significa eso, ¿no? Es decir, significa preguntarnos dónde está nuestro corazón, es decir, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos mueve, por qué haríamos un gran esfuerzo, es la plata, es el sexo, es el poder, son nosotros mismos, o nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, qué es lo que, dónde estamos vertidos nosotros, ¿no? ¿Dónde nos estamos derramando, ¿no? Bueno, convertirnos es que ese derramarse de nuestra vida en eso tome otro cauce, ¿no es cierto? Y se derrame a los pies de Jesús, en su servicio, sea un monje rezando en su monasterio, sea un misionero misionando en la China, sea una señora cuidando a sus hijos, sea un albañil construyendo un edificio, o sea un maestro enseñando en las aulas, ¿no es cierto? Es decir, uno sirve a Dios y se convierte y se derrama en Cristo de mil formas, porque Él mismo nos lo dice, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste. Es decir, que cualquier oficio, ¿no es cierto?, que nos permita derramarnos sobre el otro, también ciertamente, si es esa nuestra intención, nos permite derramarnos en Cristo. Bueno, eso es lo que hoy le vamos a pedir a la intercesión del apóstol de los gentiles, de San Pablo, en el día de su conversión. Vamos a pedirle que también nosotros podamos vivir esa entrega a Jesús de la misma manera que Él lo vivió. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.